piensan, ¿no? Encarar allí proyectos para representar a la provincia del Chaco a nivel nacional. Importante elección que se viene. Bueno, algunas ya en algunas jurisdicciones nos han dado como un panorama pequeño allí, pero bueno, aquí en Chaco puntualmente es lo que nos convoca. Y nos visita en esta oportunidad exgobernador de la provincia, candidato en esta oportunidad también, Jorge Capitanich. Buen día para vos, ¿cómo estás? Pero muy buenos días. Para mí es un gran gusto estar en Radio Libertad y un gran agradecimiento muy especial a todo el equipo. Gracias, gracias por venir. Bueno, en un día complicado por el tiempo. Exactamente, si nosotros hoy en realidad teníamos una agenda programada en Huichí, Sausal y Ujú. Sausalito. Ayer, en virtud del pronóstico del tiempo, que teníamos que ir también a una reunión con distintas cámaras de comercio en Castelli, suspendimos porque efectivamente el pronóstico indicaba lluvias y tormentas. Así que bueno, lo estamos reprogramando para el próximo martes, pero la verdad es que aprovechamos esta circunstancia para poder tener un contacto directo con los medios de comunicación y poder asistir. Muchas veces uno tiene una agenda que lo lleva de un lugar a otro y a veces no tiene esta posibilidad de estar en el estudio. Así que para mí es un gran gusto estar en Radio Libertad, de poder hacerlo en estos nuevos estudios que nunca había ¿Te gusta? conocido. Muy lindo, Está muy lindo. La bueno. verdad que los felicito. Gracias. Tecnología de punta y Sí. muy buena calidad. Gracias, gracias, gracias por destacarlo. Bueno, esta recorrida por la provincia, más allá del temporal, en esta oportunidad, venís en distintas localidades haciendo tu recorrida. ¿Cuáles son por ahí, no sé, un ranking de planteos recurrentes? ¿Qué le preocupa hoy al chaqueño o a la chaqueña? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad entre el 28 de agosto y el 9 de septiembre hacer 70 localidades. Esto significó encuentros con población urbana y o rural. Y en ese contexto empezamos, por ejemplo, en Presidencia de la Plaza, en todo el parque industrial, en donde existe un desarrollo de la industria maderera, antes había 1.000 empleos, hoy 400. O sea, la reducción de empleo ha sido muy significativa y eso significa aumento de la tasa de desempleo en la localidad. En segundo lugar, estuvimos en Machagay. Ahí en Machagay teníamos 167 parcelas de base industrial, 250 empresas, 2.500 trabajadores en noviembre de 2023, hoy 500. Gran problema desde el punto de vista del desempleo. La tasa de desempleo registrada por el INDEC en la provincia fue de 10,3%. El promedio nuestro era del 4,2%. O sea, es un problema cada vez más creciente. Tercer tema, panaderos. Mm. Bueno, hay 1.300 panaderías que están cerrando en la República Argentina. En ese contexto hay 300 más en potencialidad de cerrarse. Cuando miro casos comparativos, por ejemplo, Villa Bertet o Quitiripi, observo que los panaderos también en la provincia están observando un serio problema que es caída de rentabilidad y de ventas. En cuarto lugar, por ejemplo, estuvimos con muchos empresarios pequeños y medianos y jóvenes emprendedores en Resistencia. Y en ese contexto ellos nos plantearon, primero, caída en el nivel de empleo, 40%, o sea, despidos. Del 35 al 40%, caída de ventas, pérdida de rentabilidad, falta de financiamiento y dificultades claramente por la apertura económica que implica a través de tecnología como plataforma Temu, un esquema en donde Claro. compiten seriamente con los comercios y su subsistencia. Otros temas, por ejemplo, pensiones no contributivas que fueron extinguidas en su derecho social en comandancias frías. Gran problema, porque efectivamente de 137.000 pensiones no contributivas hay una reducción programada de 26.000 con notificaciones en la provincia del Chaco, y eso es sacarle el plato de comida a la boca a muchas familias en distintos parajes rurales y obviamente en poblaciones urbanas. También jubilados. Hemos tenido encuentros con jubilados o con personas con discapacidad. Los jubilados tienen problema de, primero, le sacaron el medicamento gratuito. Segundo, le congelaron los 70.000 pesos. Tercero, cuando uno compara efectivamente jubilación, el haber jubilatorio mínimo promedio, Mm. este se sitúa en por lo menos en cerca de la mitad de los mejores momentos entre el 2013 y el 2023. La otra cuestión que me parece importante es que efectivamente el jubilado tiene las opciones de hierro que son complicadas. O come, o paga la Mm. luz, o efectivamente compra medicamentos. Y eso tiene un deterioro significativo. También estuvimos con personas y pacientes oncológicos que no reciben toda la atención necesaria. O pacientes, por ejemplo, diabéticos, que también tienen serias dificultades. O pacientes de la obra social del INSEP que tienen muchas dificultades desde el punto de vista de derivaciones o los esquemas básicos de subsistencia. También estuvimos con productores medianos, que después de 2 sequías severas no tuvieron atención del Estado.
también productores algodoneros que van a reducir su superficie sembrada porque no tienen semillas, combustibles o la atención de la ley 26.060 y su modificatoria. Y así puedo decirte, Sí, todos los sectores. Profesores universitarios, por ejemplo, Todos, que tienen claro. menos 45% de caída de sus ingresos, o profesores o docentes que obviamente al no pagarse la cláusula gatillo tienen serias dificultades de sobrevivencia. O sea que así te puedo mencionar una multiplicidad de aspectos, desde policía hasta docente, pasando por trabajadores de la salud, enfermeros, médicos, personas que trabajan en distintas oficinas públicas, como así también del sector privado, comerciantes, industriales. En fin, digamos, es una situación complicada cuyo modelo macro es severamente inconsistente y está generando dificultades en provincias como la nuestra. Por ejemplo, yo creo que el gran problema de la provincia hoy es el tema de la nación incumple las transferencias de compensación del déficit del sistema previsional. Y eso es un tema clave porque el déficit previsional de la provincia crece y los niveles de asistencia son equivalentes a 0 pesos. Entonces, obliga el Estado Nacional a la provincia a endeudarse. Y eso significa claramente que la deuda crece y cada vez es mayor la proporción de servicios de intereses de la deuda y menor proporción para asistencia alimentaria. Por ejemplo, los comedores escolares están desatendidos, los proveedores no están pagando en tiempo y en forma, o no existen merenderos comunitarios, o, por ejemplo, tenés un problema serio que tiene que ver con el salario público. Tuviste dos aumentos en cuota del 6% y la inflación crece. Y así puedo enumerarte una multiplicidad de aspectos que yo estuve ayer, por ejemplo, en Dugrati. Visité 5 comercios. Los 5 comercios están muy complicados. Y así te puedo mencionar comercios en todos los lugares. Entonces, claramente esto es una dificultad que hay que observarla con la seriedad que eso requiere. O sea, yo creo que el modelo, yo ¿cómo considero que es el tema modelo de Milei? Yo creo que es un régimen político en descomposición en términos de liderazgo político. Sí. Es un modelo económico con serias inconsistencias macro y micro que se agudizan con el transcurso del tiempo y tiene un problema serio de impaciencia social en aumento. Entonces, ¿qué tuvo él en una primera fase? O sea, el modelo económico funcionó, el plan económico le ha funcionado de la siguiente manera. Una primera fase él aplicó. 12 de diciembre, 118% de devaluación. Un sistema de liquidación de divisas mixto, 80% por el MULC, Mercado Único Libre de Cambios, 20% con el sistema Blend para achicar el diferencial entre dólares financieros y dólar oficial. Eso, que significa reducción de brecha, le permitió efectivamente acumular divisas y esa acumulación de divisas se tradujo en un superávit en cuenta corriente cercano a los 20.000 millones de dólares. El primer semestre funcionó después del gran salto desde el punto de vista del overshooting cambiario, digamos, con la mega devaluación, una tasa de inflación del 25%. Y después una reducción progresiva y una recomposición de precios relativos en donde aumentaron. Y esto es un problema serio para la gente que lo escucha. De 350 pesos de combustible, hoy estás pagando entre 1.500 y 1.700, depende de cuáles son el nivel de carga, y obviamente no estoy hablando de los casi 2.000 pesos de diésel de mayor calidad relativa. Segundo, el tema del precio de medicamentos, que creció mucho más que la tasa de inflación. Tercero, la garrafa de gas, que valía 3.500 pesos con alto subsidio, pasa a tener entre 15 a 20.000 pesos y en algunos lugares 30.000, depende de cómo te ubiques. Cuarto, vos tenés un tema que la tasa del monto del transporte de 75 pesos pasaste a 1.300. Sí. Y usuarios en el Chaco pasaron de 2 millones por mes a cerca de 700 a 600.000. O sea, la gente no toma colectivo porque es muy caro. No pueden, claro. El tema de taxis y remises pasaron de 2.500 a cerca de 250. Y eso significa claramente que con la intromisión de Uber, que es muy interesante muchas veces para los usuarios, pero también genera un nivel de reasignación de recursos. O sea, en algunos casos la parada era de 2.000 pesos para un taxi y remises y después pasa a 800 y eso compite inclusive con el transporte público pasajero, pero no lo hace rentable en el funcionamiento para el que presta el servicio, que en definitiva tiene un ingreso que finalmente termina siendo artificial, porque gran parte se lleva la renta Uber o Cabify, digamos, pero no se lleva efectivamente el laburante que hace el servicio. Entonces, toda esta sumatoria, que esto te acordás en la década del 90, esto era la proliferación de remises. Bueno, ahora es proliferación de Uber.
Y es cierto lo que se denomina en economía de plataformas. La economía de plataformas generaron tres dinámicas muy importantes. 193.000 empleos a través de lo que significó, primero, lo que es el comercio electrónico, o sea, todo lo que es economía de plataforma, comercio electrónico. Aumento de bares, restaurantes y turismo con distintos mecanismos directos. Y tercero, obviamente, transporte asociado desde Uber a puerta a puerta. Bueno, pero eso también tiene un problema, porque esa apertura a través de Temu o todas las variantes tecnológicas, lo que te genera es una apertura económica que está matando progresivamente a pequeñas y medianas empresas y a los comercios. Claro. Y efectivamente puede facilitar el esquema de transacciones a determinado tipo de demandantes usuarios, pero finalmente tenés un problema serio en el largo plazo. Entonces, yo creo que el gran problema de este modelo es que estos típicos modelos de apertura de la economía, reducción arancelaria externa, tipo de cambio apreciado, terminan solamente convalidando una economía divergente. Los ricos cada vez están mejor y los pobres cada vez están peor. Entonces, porque esto es lo que se advierte en los indicadores, viste que ciertos electrodomésticos que crecen, automóviles de alta gama que crecen, etcétera, pero el consumo en supermercado baja menos 28%. Muchos con poco, pocos con mucho. Es así, digamos. Y es un problema serio. Entonces, en un país como la República Argentina, vos tenés que entender que no podés cortar la obra pública. Porque vos tenés 600.000 kilómetros de caminos en total, entre pavimentados y no pavimentados. Pavimentados hay cerca de 100.000, de los cuales se divide 60.000 en provincias, 40.000 en el Estado Nacional. Ahí hay 4.000 kilómetros de rutas que no están todas pavimentadas. Pero efectivamente, hagamos un número redondo, que son 100.000 kilómetros de rutas pavimentadas. Bueno, necesitas, hoy tenés cerca de 3.700 kilómetros en autovía. Bueno, tenés que ir a 10.000 kilómetros en autovía. Eso significa un mecanismo de financiamiento. Bueno, ¿qué ha hecho el gobierno? Bueno, dijo, no voy a poner un centavo en obra pública, no se mantienen las rutas, hay aumento de accidentes viales, eso es perjuicio en vidas, pero también hay un problema ahí, que después todo te sale más caro. ¿Cuánto se asignaba en Vialidad Nacional por año? 2.000 millones de dólares. ¿Cuánto ahora? 400 millones de dólares. ¿Cuánto se necesita hoy? 7.900 millones de dólares. Ahora bien, lo que no se invierte antes, se tiene que invertir después. Y la verdad es que hay un problema serio desde el punto de vista de las rutas. ¿Por qué? Porque hace 2 años que está en el gobierno de Milei y dice que va a concesionar 9.000 kilómetros y, no sé, son interminables los trámites, pero nunca se hace. Entonces yo digo, a ver, si crees que esto se soluciona vía peaje, que no es todo lo que se puede resolver, porque hay lugares de mayor circulación relativa, pero vos tenés hoy el impuesto a los combustibles que cobrás y no lo asignás. Segundo, el sistema de peaje tiene que ser un sistema de subsidio cruzado. Los de mayor nivel de facturación tienen que subsidiar a los menores niveles de facturación con un sistema que se denomina precio sombra. En consecuencia, creo que es necesario tener un plan vial muy sólido, que apuntes a una primera etapa de 10.000 kilómetros de autovía, una segunda etapa de 10.000 kilómetros de autovía. Es necesario para un país como el nuestro. Yo estaba mirando la comparación de China e India. Ajá. Y China e India, por ejemplo, China tiene 50.000 kilómetros de trenes de alta velocidad. Bien. India cero. China tiene entre el 35 y el 45% del producto en términos de inversión bruta interna. Eso no alcanza a India. Tercero, el 18% de la cobertura en red energética tiene India respecto a China, y que son poblaciones prácticamente equivalentes de 1.400 millones de habitantes. Ahora India está por encima de China inclusive. El caso concreto es que India tiene 30% de analfabetismo y China erradicó la pobreza extrema. En consecuencia, digo, son problemas que vos lo vas mirando en todo el mapa mundial, pero lo cierto es que China invirtió mucho en inversión en materia de infraestructura. Ellos invirtieron prácticamente 8,5% del Producto Interno Bruto en forma sistemática en los últimos 40 años en promedio, pero llegaron a tener promedios de 20, 25, 30%. Entonces, lo que quiero transmitir con esto es que Argentina necesita no menos de 250.000 millones de dólares de inversión en infraestructura. Y eso significa agua potable, cloaca, fibra óptica, red de energía eléctrica de alta, media y baja tensión. Por ejemplo, en alta, media y baja tensión se requiere entre 6.000 y 10.000 millones de dólares. Sí o sí, porque si no tenés colapso, la inteligencia artificial te dispara la demanda energética. Si vos no tenés una capacidad de oferta, viste que ahora se está trabajando el tema de núcleo eléctrica, sociedad anónima, con privatizaciones, el tema del debate que se está dando en materia de reactores nucleares para generar un sistema modular que permita expandir la capacidad instalada a bajo costo. Bueno,
Argentina tiene tecnología para hacerlo, Se Argentina ha puede. diversificado su matriz energética de una manera muy significativa y Argentina necesita tener un plan energético muy sólido en generación, en transporte, en distribución, a los efectos de lograr que el usuario pueda pagar una tarifa energética que sea compatible con el ingreso disponible, porque si no estás quebrando a las familias, o quebrando a las pequeñas y medianas empresas, o quebrando a la industria. Entonces, digo, estas cuestiones no hay que discutirlas desde el punto de vista de la polarización política e ideológica. Esto es sentido común. O sea, vos necesitas que el agua potable llegue a todos, que la energía eléctrica llegue a todos, que cloacas lleguen a todos, que viviendas lleguen a todos. Hace 2 años que no se hace ninguna vivienda en la provincia del Chaco ni en la Argentina, solamente se terminan las que efectivamente dejamos nosotros en el máximo nivel de desarrollo. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Bueno, pensar en, a ver, no hay financiamiento de créditos hipotecarios, tenés un problema serio de empleo, empleabilidad, productividad y salario, tenés que diseñar mecanismos que permitan expandir la obra pública, porque la obra pública puede llegar a tener 500.000 empleos directos, puede llegar hasta 1,5 millones de empleos directos e indirectos. Gran parte de los fondos internacionales, BID, Banco Mundial o CAF, se usan como aporte de las reservas del Banco Central, pero no para la ejecución de programas de obras de infraestructura que estimulen la generación de empleo y el desarrollo. Y aparte, ¿dónde trabajan los arquitectos? ¿Dónde trabajan los ingenieros? ¿Dónde trabajan los maestros mayores de obra? ¿Dónde trabajan los albañiles? ¿Dónde trabajan los capataces? Cuando se suspende así drásticamente la obra pública, los pueblos entran a tener serios problemas de carácter social. Los intendentes te lo dicen. Vos fíjate, en los últimos 8 meses bajó 19.000 millones de pesos la coparticipación a los municipios. Sí. Pero a su vez, el plan Progresar bajó de 70 a 30.000, o sea, 40.000 menos. Tercero, si bajás 26.000 pensiones no contributivas menos, si no le planteas las transferencias del déficit del sistema previsional, la provincia entra en una espiral de endeudamiento y de déficit y un problema de achicamiento terrible. Entonces, me parece que esos son temas que no hay que entrar en la grieta ni en la polarización política. Hay que ir al sentido común. Bueno, mira, tenemos este problema, ¿cómo lo resolvemos? Claro. En cuanto a obra, sin duda, bueno, con lo que pasó ese fatídico viernes en el puente interprovincial, un poco nos volvió a poner en ese foco. Pero hay expertos, gente que viene planteando la necesidad de pensar en uno nuevo. Se han hecho un montón de cosas, se ha avanzado muchísimo en eso. Sí. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, la situación es que nosotros trabajamos en el año 2019 en el segundo puente Chaco Corrientes. Antes, en el año 2014, como jefe de gabinete de ministros, yo impulsé un mecanismo de asignación de recursos por Vialidad Nacional para tener un proyecto ejecutivo. Bueno, se logró, efectivamente, a partir del año 2022, tener el proyecto ejecutivo finalizado por parte de Vialidad Nacional. ¿Eso por qué es importante? Porque eso tiene 3 componentes. Tiene un componente de autovías, tanto la ruta 12 como la ruta 11, que son 28,5 kilómetros. Eso es un componente de autovías. Eso es una obra espectacular, porque debería haber, yo no me, acá, porque es el puente, a ver dónde está, tengo que tener una buena referencia para verlo, digamos, pero está, ponele 5 o 7 kilómetros para el acceso, o sea, haces una autovía. O sea, haces una prolongación de la autovía, de la ruta 11 como está hoy. Prolongás 5 o 7 kilómetros más, eso la verdad que lo tengo que corroborar exactamente cuántos son. Y son para Corrientes y Chaco, ruta 11 y ruta 12, son 28,5 kilómetros, porque vos tenés el acceso por la autovía y después el acceso hacia el río Paraná. Eso es un primer tema de acceso, autovía. Segundo, digamos, ya después el sistema de circulación, el acceso al puente propiamente dicho, que son aproximadamente 770 metros. Entonces, vos tenés 3 componentes de financiamiento. Y esos 3 componentes de financiamiento tenían fuentes de financiamiento distintas. El Banco Interamericano de Desarrollo tenía una provisión de 700 millones de dólares, ya aprobado por directorio el 2 de noviembre del año 2023. Y ya publicó eso. Y a su vez el Ministerio de Obras Públicas, a través del compromiso que tenía con el Banco Interamericano de Desarrollo, es que ellos ponían primero 350 millones de dólares en una primera etapa. Y la segunda cuestión es que tenían un sistema de precalificación de oferentes. Entonces, eso está hasta el 25 de octubre del año 2023, creo. Que creo que lo tengo que corroborar bien. Entonces, tenés una precalificación de oferentes, tenés una aprobación de directorio, que ya estuvo publicado con 2 etapas de desembolso, 350 millones de dólares, y después se completa con 350 millones de dólares, y obviamente eso implica todo un procedimiento de licitación.
La verdad es que es una obra extraordinaria que no la podemos dejar pasar. Si eso no lo aprovechamos, vamos a tener una dificultad enorme. Y aparte, mira, la relación que tiene Milei con Estados Unidos y con los organismos multilaterales de crédito, y si la verdad es que están de acuerdo los gobernadores de la región, eso es un tema que se impulsa porque ya está. Y obviamente, si esto es así, se cumple un cronograma, se establecen los mecanismos de precalificación, se establecen los mecanismos de licitación después, y esa licitación es pública, nacional e internacional, o sea que eso tiene los mayores jugadores del sistema mundial van a ofertar. Claro. Y eso tiene un nivel de empleo directo de 1.000 empleos, indirectos otros Tremendo. 3.000, y a su vez una red de proveedores que a su vez le va a cambiar la fisonomía. ¿Te podés imaginar lo que va a significar el desarrollo de toda la zona sur de Resistencia y del área metropolitana a partir de esta obra? Así que yo creo que, a ver, se dejó pasar una cosa que yo había trabajado en la negociación, porque ellos le dieron de baja con el Banco Mundial, que era un préstamo de $200 millones para ciudades resilientes a inundaciones. ¿Con qué objetivo? La idea central para nosotros era hacer la Lynch y Arribalzaga. O sea, acá se pavimentó, se está terminando la pavimentación, la repavimentación de la 9 de julio, Barranqueras Resistencia. Eso es una obra que está con financiamiento internacional y también la Edison que se terminó. Habíamos trabajado nosotros con Banco Mundial hacer Lynch y Arribalzaga, la ruta la 25, para unir desde 9 de julio hasta Soberanía y hacer la reformulación de Soberanía. Entonces vos haces un nuevo acceso por Soberanía. Ya tenés la avenida Marconi, vos podés, desde la última calle Fontana hasta la última calle Barranquera, lo podés hacer y transitar. Derechito, sí. Yo ayer vine por la noche en Fontana y hay que mejorar el tema de la iluminación, porque, viste, si no controlas la iluminación, dejan de funcionar las luminarias en LED. Lo mismo que las dos autovías, que siempre hay que estar controlándola. Yo hacía ese laburo todas las noches antes y anotando cuál estaba. No, sí, porque aparte hay que romperle la guinda a los funcionarios para hacerlo todos los días. Pero una cosa que me parece interesante es que vos tenés la Marconi que podés entrar. La 25 de mayo, la verdad que acá queda un financiamiento que es que habíamos trabajado, pero nunca se pudo concluir por diferentes cuestiones de las obras contra inundaciones que pasa por la calle Corrientes y la 25 de Mayo y la Belgrano. Y eso para llegar a la estación de bombeo de Ábalos. Esa es una obra muy importante para terminar el acceso de la 25 de Mayo, que se hizo todo muy bien. Entonces, hoy ya tenés las dos grandes obras que se hicieron, que son la autovía de la Ruta 11 y la autovía de la Ruta 16. Esas son muy buenas porque tienen obras, conductos estructurales desde el punto de vista de desagües pluviales. Y también se hizo la San Martín, la Alberdi, la Maclín, también la del acceso en la zona norte, que es muy importante, ¿cómo es? Chicos, me ayudan, que yo no tengo. Yo nací sin mapa, No, sí, pero esta. Bueno, ya me voy a acordar. Ya nos vamos a esperen un ratito, esperen. Pero bueno, estamos todos es una obra que es. habíamos empezado y que se terminó ahora. O lo mismo que Juan Manuel de Rosas y Juana Zurduy. Juana Zurduy. No, Vuelta Obligado no. No, espérate, hicimos Juana Zurduy y Juan Manuel de Rosas, es una. La Falcón, perdón. La Falcón. Entonces, Falcón, Juana Zurduy y Juan Manuel de Rosas. Esas son obras estructurales, porque también tienen que ver con el sistema de desagüe del arroyo Ojeda, con la autovía de Ruta 11 y la Ruta 16. Esas son obras estructurales muy fuertes, o sea, acá te falta obras complementarias en la calle Don Bosco y el tema de la Avenida Italia cerca del municipio de Resistencia, terminar Avenida Corrientes, Belgrano, para llegar por Avenida Ábalos a la estación de bombeo y resolviste gran parte el tema estructural de las obras hídricas de Resistencia. O sea que cada vez te faltan menos. Y si hacíamos efectivamente el financiamiento de la calle 25 y la soberanía nacional, terminás estructuralmente de resolver los problemas de estaciones de bombeo, porque se hizo el canal 16, que es muy importante para el desagüe. Entonces, lo que te quiero decir es, realmente, esto, viste, tiene un esquema de continuidad que requieren sistematicidad de obras, pero la verdad que son obras muy trascendentes para la provincia. Yo siempre transmito esto. Vos fíjate, nosotros pudimos hacer todo el tema del gasoducto. El gasoducto, la verdad que se usa de una forma ínfima. Pero bueno, ahí hay un problema de la concesión que tiene Gasnea,
que nosotros tenemos que trabajar en el Congreso para facilitar un régimen de concesiones que permita que la empresa que venga invierta. O sea, que extienda las redes para parques industriales, hogares, comercio, etcétera, y baje el costo de uso de energía. Ahí es un tema que lo tenemos que trabajar en el Congreso. Lo mismo que la estación que tenemos en la ex Junta Nacional de Grano. Todo eso hay que transferir el dominio a la provincia. Tercer tema que hay que trabajar mucho. Hay muchos bienes inmuebles nacionales que hay que transferirlos a la provincia del Chaco. Okay. Y eso hay que trabajarlo mucho de común acuerdo. O sea, ahí no hay para dar pelea política. Ahí lo que hay que hacer es agarrar y ponerse de acuerdo y trabajar la agenda legislativa. Lo mismo ocurre con el tema de, yo digo, en el Tratado de Integración Regional del Norte Grande argentino. La verdad que nosotros lo impulsamos desde la Asamblea de Gobernadores, cuando yo la presidía, y después Gerardo Zamora, y nunca la pudimos hacer. Bueno, ahora yo la voy a trabajar rápidamente para sacar por unanimidad el Tratado de Integración Regional. El Comité Interjurisdiccional de Bajos Subminerales, que habíamos trabajado muy bien con el Consejo Federal de Inversiones para el desarrollo de un plan estratégico de largo plazo. Lo mismo para el aprovechamiento múltiple e integral del río Bermejo. También el tema del Río de Oro, que es otro de los ríos que efectivamente requieren mecanismos de actuación de carácter interjurisdiccional. No interjurisdiccional, pero sí desde el punto de vista del desarrollo de obras complementarias. Y eso me parece que son obras importantes, digamos, estratégicas para la provincia. Y lo mismo que yo había presentado como presidente de la Asamblea de Gobernadores oportunamente y como gobernador integrante de la comitiva que hicimos los 10 gobernadores del Norte Grande ante los organismos multilaterales de crédito, el Tratado de Integración para el Desarrollo Bioceánico del Norte Grande por 30.000 millones de dólares en los próximos 20 años. O sea, para hacer un gran desarrollo del Norte Grande argentino en las 10 provincias. Entonces, ahí, eso es un tema que yo lo voy a trabajar mucho en la agenda del Senado. Lo mismo que el tema de subsidios económicos para trabajar la ley de presupuesto, que es una ley muy importante en Argentina, que la ley de presupuesto es la ley fundamental, es la ley de leyes, denominada así, ley de leyes, popularmente. Sí. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque ahí tenés que discutir recursos, es reforma tributaria, tenés que discutir gasto. Yo voy a trabajar la Ley de Administración Financiera y Control de Gestión, la Ley 24.156, con muchas modificaciones, la Ley de Sostenibilidad de la Deuda, la reforma tributaria, que tengo un proyecto alternativo, el tema de la Ley de Presupuesto, la Ley de Contabilidad Patrimonial del Sector Público, o sea, un compendio de múltiples iniciativas, porque la verdad, Milei es el único presidente de la República en los últimos 42 años de democracia que combina el uso de facultades delegadas del artículo 76 de la Constitución Nacional reformada en 1994 con el no bloqueo del decreto 70 del año 2023 respecto al 99 inciso 3, decreto de necesidad de urgencia, con la ejecución de 2 periodos sin presupuesto. O sea, uno por la ley complementaria de presupuesto y otra por la ley, el artículo 27 de la ley de administración financiera. Entonces, lo que yo creo que es muy importante es ahora esto se va a reformatear en el Congreso. O sea, no puede tener facultades delegadas sine die y hay que tener rendición de cuentas, y eso lo dice el mismo fallo de la Corte Suprema de Justicia, es por tiempo determinado, se acabó ese tiempo. Segunda cuestión es, hay una discusión respecto a la regulación de la ley 26.122 de DNU. Antes, viste, era un sistema de, si no lo aprobaba una, automáticamente estaba vigente. Ahora se plantea 90 días y se plantea claramente la posibilidad de un rol mucho más preponderante del Congreso. Y yo creo que hay que discutir, yo escribí un paper que está en proceso de publicación en alguna revista de la especialidad, no sé si en México, en qué lugar del mundo, pero ahí están trabajando. Yo propongo que en la Argentina se discuta también el esquema de shutdown, digamos, esto de cierre que se aplica en Estados Unidos. Porque la verdad es que esto te obliga a ponerse de acuerdo, viste que entre republicanos y demócratas... Tenés que, en Argentina hay que ponerse de acuerdo, no puede solito. Exactamente, entonces no puede ser que el jefe de gabinete de ministros plantea decisiones administrativas y a su arbitrio administre los recursos. No, los recursos tienen que ser administrados por el Congreso, o sea, el Congreso de la Nación, y hay que respetar efectivamente los parámetros. Y si no, discutirlo en el Congreso cualquier reforma. ¿Qué pasaría con alianzas dentro del Congreso? Bueno, vos habías planteado un poco el resultado de La Libertad Avanza con tendiendo un poco al piso del 36%, que es un poco tu proyección. Yo lo que proyecto es lo siguiente. Sí. A ver, análisis. Esto es análisis puro, cuantitativo y cualitativo. En los últimos 42 años de democracia se sucedieron 21 elecciones, de las cuales 10 fueron presidenciales. Ganamos nosotros 6 y ellos 4. Ok.
Entre las 4 que ganaron Alfonsín, De la Rúa, Macri y Milei. Alfonsín y De la Rúa no terminaron mandato por hiperinflación o por hiperdesempleo y recesión. Macri es el único que terminó mandato y Milei está en proceso. Entonces, lo que implica claramente es preguntarse y contestarse las 3 leyes de hierro de la política argentina. A ver. La primera ley de hierro decía que en elecciones limpias, democráticas y sin proscripciones siempre ganaba el peronismo. Bueno, el 30 de octubre, Raúl Ricardo Alfonsín, con el 52% de los votos, quebró esa ley de hierro. Bien. La segunda ley de hierro era, en elecciones libres, democráticas y sin prescripciones, ninguna opción de derecha podía ganar una elección democráticamente, sino a través de golpe de Estado, se decía. Bueno, Macri ganó las elecciones en balotaje en noviembre del año 2015. Bien, no solamente Macri, ganó también Milei. Sí. Ahora, la única tercera ley de hierro que hasta ahora no se cumplió es que opciones de derecha puedan tener reelección. Claro. Esto está abierta la discusión. Bueno. Entonces, lo que creo es que es importante remarcar que el peronismo constituye una fuerza política de primera vuelta electoral y tiene una condición necesaria. Para llegar a ganar en primera vuelta, necesita de la unidad. Primera condición necesaria, pero necesita una condición suficiente. Sí. Desunido pierde, dijiste vos. Desunido pierde. O sea, la unidad es una condición necesaria, pero no suficiente. Es necesario liderazgo, candidato, equipos y plataforma electoral para ganar efectivamente lo que hay que ganar. Entonces, cuando vos mirás los resultados, en primera vuelta electoral nosotros sacamos 40% contra la fórmula Luder-Witte, sacó 40% contra Alfonsín Martínez, de 52% en el año 1983, 30 de octubre. La segunda elección, en donde efectivamente De la Rúa gana a Duhalde, era más o menos 48-38. Eso es en primera vuelta. Perdimos en primera vuelta. La tercera cuestión es en balotaje. Tuvimos casi 51-49 Scioli y Macri y 44-56 memoria que tienen, por Dios. el tema de... No, pero lo tengo porque Sí, lo analizo, sí. digamos. Milei, digamos. Milei 56-44. Entonces, ¿qué significa eso, digamos? Significa que en las peores elecciones nuestras sacamos 37% en elecciones nacionales. Okay. Scioli, Massa, primera vuelta electoral. 38% Duhalde, 40% Luder-Witte. Con lo cual digo, nosotros somos el partido que en primera vuelta necesitamos o 40 más 10 o 45%. Cuando veamos efectivamente los resultados electorales, Menem contra Angelós fue 47%, casi 37%. Menem reelección, casi 49% y pico, contra efectivamente una diferencia de mayor atomización relativa, Bordón, Álvarez y también Massachesi. La tercera opción, Cristina Cobos y vos, era la publicidad, ganó por una diferencia significativa con el 45% de los votos. En la segunda, en la reelección, saca más del 54% de los votos, con 16% del candidato que era el entonces gobernador de Santa Fe. Entonces, lo que me parece que es importante es observar que siempre, cuando se ganó en primera vuelta, ganó con 47, con 49, con 45, con 54 y ganó también con 48% Alberto Fernández. Entonces tuviste 2 que fueron reelegidos y 2, y el esquema de la elección, digamos, que te permitió ganar las elecciones como Néstor Kirchner en una situación muy particular, porque no se presentó Menem en segunda vuelta y tenía 22% en primera vuelta. Entonces, eso distorsiona, te diría, la muestra. Pero en general, lo que es necesario plantear es que, patrón, sí. los que ganaron en primera vuelta también lo hicieron con 45, con 47, con 49 en reelección, o 54% en reelección, o 48% en un solo mandato. La otra observación que es necesario hacer en la Argentina es que nosotros estamos observando que desde el año 2015 se repiten solamente un mandato, y también en la provincia. Entonces eso significa que Macri, un solo mandato. Alberto Fernández, un solo mandato. La propensión de Milei puede ser de un solo mandato. En el caso concreto de eso, es también una parte muy importante de observar. Entonces, yo creo que los dos polos que se manifiestan en la política argentina son
el polo que aglutina el peronismo y el polo que se denomina no peronismo. Okay. Yo he estudiado este tema de toda la historia argentina entre saavedristas morenistas, entre federales y unitarios, entre liberales y conservadores, entre radicales peronistas, entre peronistas antiperonistas, entre peronistas no peronistas, y ahora mi definición es que se trata de coaliciones opositoras dinámicas que van cambiando conforme a la fisonomía de base territorial. En el año 2019, Alberto Fernández gana por una alianza de nuestro espacio político en Norte Grande con Urbano Bonaerense y Patagonia. Y los centros urbanos o conglomerados urbanos más pobres del centro del país. Hoy nosotros necesitamos rearticular esa alianza como espacio, pero objetivamente hay una pulsión entre el espacio más peronista y el espacio no peronista. Claro, acá en Chaco, puntualmente, bueno, vos planteabas esto de desunido el peronismo pierde, unido se asegura un empate, con mayor capacidad electoral se gana. ¿Qué pasa con Pansardi un poco allí? ¿Qué lecturas es de lo que va a pasar aquí en Chaco? A ver, nosotros lo que hicimos es un espacio de integración y de unidad. Sí. La verdad, si vos sumás las elecciones del 11 de mayo, lo que hicimos nosotros es sumar todos los espacios Sí. y fuimos a buscar a todos. Del 0,38 al 0,88, pasando por 11% o 34%. A todos. La sumatoria nos da ganando. Oh, listo. Claro, pero eso no es lineal en política. Entonces, lo que hicimos es primero unir. Es cierto que puede haber algún esquema que puede tener algún desprendimiento relativo, pero la verdad es que el peronismo está perfectamente unido en términos de una dimensión múltiple. Y otras expresiones ya no son parte del espacio, porque probablemente busquen otros procesos de identidad. ¿Considerás que en el caso de ella no A ver, más? yo no opino de nada, simplemente digo lo que manifiesta públicamente, que cree que existe otra opción, que es el tema de Provincias Unidas, etcétera, etcétera. Sí. Yo creo que esas opciones y la historia política, por haberla estudiado muy en detalle, es inconducente, porque esos espacios son absolutamente inconducentes. Porque al final de cuentas, las dos fuerzas que logran construir opciones políticas compiten en primera vuelta o en balotaje. Y obviamente el tema de Provincias Unidas son acciones todavía dispersas que pretenden romper teóricamente una polarización, pero la verdad es que no ofrecen nada que pueda romperla. Okay. Aparte, el mundo tiene estas particularidades. A ver, Milei fue claramente un emergente de la ruptura de ese orden. Ahora, esa ruptura finalmente son opciones encubiertas de maximización de derecha. O sea, te aplica... A ver, yo siempre le transmito a los libertarios, che, ¿por qué no son libertarios en serio? Porque ustedes lo reivindican a Menger, a Hayek, a Mises, a Friedman, etcétera, pero la verdad que regulan más que cualquier gobierno de mayor capacidad regulatoria, digamos, porque objetivamente, si ustedes creen realmente en la libertad de mercado, ¿por qué no liberan todo? O sea, yo siempre les digo, bueno, pero si ustedes son fanáticos de la libertad cambiaria, de la libertad de precios, ¿a qué lo único que liberan ustedes? ¿Liberan el precio de medicamentos? ¿Liberan el precio de la tasa de interés en muchos casos? ¿O la manipulan a su antojo? ¿Mantienen el tipo de cambio controlado para que sus amigos de los fondos de especulación hagan pingües ganancias? O sea, traen 10.000 millones de dólares, lo convierten en pesos, tienen el tipo de cambio planchado, lo ponen altas tasas de interés, lo convierten en dólares, entonces traen 10.000 millones de dólares y a los 2 años se llevan 20.000. Negocio espectacular. Entonces, traten de convencerme que no se trata de un negocio fastuoso y fabuloso, en donde... ¿Y quién lo paga? Y lo pagamos nosotros. Lo paga el jubilado, lo paga el pensionado, lo paga el asalariado, lo paga el desocupado. Entonces, la verdad, muchachos, pongan un poquito de creatividad. Lo vienen haciendo desde 1976 en adelante con distintos ciclos de desindustrialización, de especulación financiera, de apreciación cambiaria. Es un modelo que no va a funcionar en Argentina nunca. Lo único que va a ser es un desastre total. Entonces, vuelvo a insistir en este tema, porque hay un trabajo muy interesante, Nicolini y Bruera, que es de la Universidad de Chicago. Yo lo tomé cuando analicé todas las reglas macroeconómicas, fiscales, monetarias, cambiarias, etc. Y miré un dato que ellos habían tomado. Entre 1981 y 83, efectivamente, cuando tomaron 76, la deuda externa argentina era más o menos, te doy así cifras redondas, porque era 5.558, 6.000 millones de dólares. Cuando llegó Alfonsín, 43.000 millones de dólares. Ahora, 50 puntos del PIB en deuda externa. En realidad, 30 puntos eran seguros de cambio o sistema de subsidios a los grandes grupos económicos. Entonces, la verdad, dejémonos
de hablar, ¿viste? Acá hay un tema central. Estos muchachos se fumaron 7.012 millones de dólares, de los cuales entre 1.500 y 1.700 millones de dólares, transferencia directa a la cerealera. ¿A quién pretenden engañar? Yo cada vez que los escucho a los funcionarios tratando de decir no, porque aumentó el precio que le mejora efectivamente al productor. Déjense de joder. Lo empomaron a todos los productores agropecuarios. En realidad es una transferencia de ingresos de casi 1.700 millones de dólares a 12 cerealeras importantes. Y en realidad bajaron el tema solamente en 3 días por un conflicto geopolítico de Scott Bessent que le dice la Asociación de Sojeros de Estados Unidos, mirá, con esto se aprovechan los chinos a comprar, nos perjudican a nosotros como productores, si no, no hubiesen hecho esto en 3 días y lo querían mantener al 31 de octubre. Entonces, la verdad es que la injerencia externa en el diseño de la política económica es brutal. Segundo, si que efectivamente quieren hacer una operación de swap de moneda en dólares para sustituir los swap chinos que están efectivos ya en 5.000 millones de dólares y son 18.000 millones de dólares en total, es una cuestión de injerencia geopolítica. Tercero, nosotros no tenemos economía complementaria con Estados Unidos, tenemos economía competitiva con Estados Unidos. Vendemos los mismos productos que ellos y a su vez ellos son mucho más adelantados tecnológicamente que nosotros. Efectivamente, en los últimos 20 años tuvimos 100.000 millones de dólares de déficit en balanza comercial con China. Con lo cual digo, nosotros lo que tenemos que tener es una política exterior, autónoma, independiente, de país soberano, pero que combine intereses con efectivamente valores. Entonces, estos alineamientos automáticos. Vos fíjate una cosa, en política exterior, Menem con relaciones carnales coincidía en Naciones Unidas con el 69% de los votos. ¿Sabés cuánto coincide ahora Milei con Estados Unidos? 82%. Con Israel está coincidiendo en el 97%. Con lo cual digo, es un problema serio, el problema solamente de alineamientos, porque de los 193 países de Naciones Unidas se está alineando con 2 y excluye al resto. Entonces, creo que es un tema, y esto no es para... Yo vuelvo a insistir en esta cuestión ideológica. Si son tan creyentes en el mercado, ¿por qué no liberan todo? Resulta ser que lo único que no liberan es el tipo de cambio para que hagan fastuosas ganancias los fondos de inversión. Y al único que siempre perjudican al trabajador, porque el que controla son los salarios, porque no homologan paritarias por encima de la tasa de inflación, porque se reduce el salario público, porque se reduce el salario privado, porque abren la economía y destruyen a la industria, porque generan más tasa de desempleo, y la verdad es que controlan la tasa de interés, aumentan el encaje del sistema financiero en 53%, las tasas de interés fluctúan porque no tienen capacidad de control de los flujos monetarios, aumentaron la tasa de emisión en más de 500% por efectivamente el esquema de los pasivos remunerados, con lo cual la mala praxis del equipo económico y de Milei han sido fabulosos. Entonces, yo lo que digo es, estamos ante una situación compleja, producto de la incompetencia en términos de la administración de la economía argentina, pero a su vez hay un problema. Dicen que creen en el mercado y finalmente hacen todo lo contrario. Claro. Mientras que junto a esto que hicimos en un amplio trabajo de producción, leo un mensaje acá, dice, alta coimera, Karina, ¿la cantaste eso o no? Sí, bastante. Se te pega. Mira, es grave lo que ha pasado con eso, pero es muy grave lo que está pasando con Esper. Sí. Digo, es presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Ellos hacen campañas, nos difaman todo el tiempo, pero este es un caso comprobado. O sea, vos podés difamar todo lo que quieras porque el aire es gratis y podés tener aparatos de redes, etcétera, para joderte. Pero lo cierto es que esto es un dato objetivo. Denunciado por vínculos con el narcotráfico. $200.000 de aporte en la campaña, como así también se comprobó su vínculo con Fred Machado y a su vez con el uso del avión. Bueno, loco, listo. A ver, ¿qué van a hacer? Es cierto, ese diputado salteño, oportunamente, cuando tuvo un desliz con su esposa, digamos, lo expulsaron en forma automática. Y la verdad, en este caso, es un caso gravísimo. Entonces, yo creo que es un tema que hay que observarlo con mucho detenimiento. Y esto es un tema que es necesario. Por eso, vuelvo a insistir en este tema, porque ellos dijeron que iban a dolarizar la economía, que iban a eliminar el Banco Central, nada de eso hicieron. Tercero, que iban a aplicar un programa más liberal y libertario. Lo único que están haciendo es un ajuste ortodoxo, cruel e inhumano con una insensibilidad terrible. Por eso yo creo que están profundizando 3 ejes. Primero, humillar a los pobres. Segundo, esclavizar a los trabajadores. Tercero, perseguir a los opositores. En esa inteligencia, bueno, pruebas al canto. Chaco.
70.000 a 30.000 plan Progresar menos. O sea, los jóvenes que no trabajan ni estudian, ¿qué posibilidades tienen y qué igualdad de oportunidades tienen? Ninguna en este esquema. Segundo, las pensiones no contributivas que aumentaron de 19.000 a 137.000 entre el año 2007 y 2023 tiene claramente un correlato con un censo de discapacidad, equivalente a casi el 10% de la población. Y en ese contexto, eso permitió a que muchas familias puedan tener mejor calidad de vida. ¿Qué hicieron ellos? Bajaron el salario mínimo vital y móvil. Sí. Primero en América Latina, último. Y segundo, con ese esquema actualizaron para abajo las pensiones no contributivas. Y ahora lo están sacando, 26.000 menos. Con lo cual digo, problema serio. Tercero, los jubilados. No solamente una destrucción en el haber jubilatorio mínimo, sino también no tener los beneficios de medicamentos gratuitos o le aumentaron los servicios públicos. O sea, a la empresa. Yo digo, esto es gráfico. Un comercio, si te aumentan 700% la luz, el agua potable, las cloacas, no te bajan impuestos, la gente no tiene para comprar y te bajan las ventas, ¿qué haces? Pérdida de rentabilidad se llama eso. Y cuando vos no tenés ahorro para financiarlo, tenés que ir a endeudamiento o financiamiento. Y claramente, si el financiamiento es muy caro, ¿qué haces? Quebrás. Sí, cerrás. Esto es elemental. No es que hay que ser demasiado inteligente para darse cuenta con eso. Entonces, el comerciante no vende, Claro. la industria cierra, aumenta la tasa de desempleo, el salario no alcanza, te endeudas con tarjeta. Y después cuando tenés que pagar la tarjeta, ¿qué vas? Desde otros esquemas de usurarios, Sí. y después no te alcanza, vas al kiosco de la esquina, a la carnicería de la otra cuadra, etc. Y cuando ya no le puedes pagar a nadie, no puedes salir de tu casa. Es verdad. ¿Es así o no? Es así, te lo dicen en todos los lugares. Entonces, este es un modelo que no funciona. Entonces, el modelo alternativo para esto es una primera fase, tipo de cambio más competitivo, para que vos puedas exportar bienes y servicios y tengas acumulación de reservas. Segundo, que no tengas tanto turismo emisivo, sino receptivo, con lo cual, digamos, trabaje en hoteles, restaurantes, Claro. y una dinamización desde el punto de vista del empleo formal en el país. Tercero, obra pública, principal dinamizador de 104 gremios. Entonces, si vos tenés un programa de esas características, con estrategia de financiamiento, porque vos decís, escuchame, trajiste 20.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, ¿es para hacer un puente Chaco Corriente? No, es para pagarle a los fondos de inversión que son tus mandantes, loco, no, disimulen un poco. Segundo tema, 1.700 millones de dólares que podría ser para cubrir el tema del haber jubilatorio o las pensiones no contributivas, ¿qué es lo que estás haciendo? Le das una transferencia neta a las empresas cerealeras. Y por supuesto, las grandes cadenas o grandes redes tratan de tapar eso, pero es un escándalo alevoso. Tercero, si vos no resolvés este problema, lo vas a agravar en el tiempo. Entonces, lo que yo digo es, vos podés tener convicción ideológica. Si tenés convicción ideológica, aplicá lo que pensás, no finalmente lo que terminás haciendo. Pero segundo, un país se administra con un principio básico que es el principio de la realidad económica. Como decía Perón siempre, la única verdad es la realidad. Y a su vez, siempre decía el Papa Francisco una cosa, la realidad es superior a la idea. Yo tenía muy buena relación con él y hablaba mucho. Y la verdad que siempre me dice, mirá, no hay que quedar preso de una ideología, porque finalmente la ideología es un germen autoritario que pretende imponer lo que uno piensa al resto. La verdad, pensá siempre en doctrina, grandes principios. Porque el sistema de ideas, al final de cuentas, por sostenerlo, pretendés decirle al otro lo que tiene que pensar. Claro. Y la verdad es que el otro puede pensar como quiera. Entonces yo creo que eso es un tema importante. Entonces, yo soy un convencido de una política exterior autónoma e independiente. Soy un convencido de la democracia pluralista, con respeto a las ideas del otro. Soy un convencido de que no se puede tener un esquema de polarización de todo o nada o de atacar al adversario como si fuera un enemigo a destruir. Eso se llama amenaza existencial y eso destruye la democracia. Entonces, creo en lo que creo. Creo en la libertad, creo en la democracia pluralista, creo en el rol del Estado con el objeto de corregir asimetrías, creo en la potencialidad de Argentina y que hay que ponerse de acuerdo en más cooperación para corregir desigualdades y crear un crecimiento sostenido. ¿Creo que se puede hacer? Sí. ¿Que es difícil? Y sí. ¿Argentina no es fácil? Y creo que no es fácil, pero lo digo también desde la experiencia. Muchos creen que esto es tabula rasa, ¿viste? O sea, que tenés que agarrar y cortar todo para atrás. Mirá, la experiencia es muy importante. A mí me tocó ser jefe de gabinete en 2 oportunidades de crisis y pudimos salir adelante. Me tocó ser 3 veces gobernador, me tocó ser intendente de la ciudad, me tocó ser senador nacional. Y en todas uno tiene que cumplir en base a formación, a experiencia y obviamente a calidad en el ejercicio de la representación. Por eso, en representación política hoy, desde Jane Manrich hasta
te diría Ana Pitkin o muchos que trabajan mucho el tema de representación descriptiva, giroscópica, legal, etcétera. Se habla mucho en el mundo en la necesidad de tener una democracia representativa, decisional, en donde se reformulen ciertos aspectos para que el pueblo pueda expresarse de una manera razonable y convincente. Coqui, tenemos este sistema, Sí. con esto cerramos para que la gente que está conectada también en el streaming, bueno, están todos ahí escuchándote, ¿Si tenés una viéndote. virome o no? Buscamos una virome. El Coqui quiere una virome. Mira, Ahí tenés, sí. esta podemos rayar. Eso podemos rayar. Esta podemos rayar, porque es muy importante. Algunos me preguntan, una cruz, un redondito, un tachoncito, un esto, uno lo otro, Mirá, acá. voy a intentar hacer, a ver si traje un documento, porque me parece que justo, ¿viste? Justo el documento de A ver. Acá, traje el documento. Tiene el documento nacional de identidad del señor Bueno, Jorge vamos a Milton hacer una Capitanich. explicación. Vos sos presidenta de mesa. Ok, Muy bien. Capitanich, Soy... me das el A documento. ver, exactamente. ¿Qué Muy haces? Agarrás y decís, ¿sos Jorge Capitanich? Sí. Ok, Me ¿sos mirás Jorge? a la- Sí, sí, sí. Chicos, tengo el documento de Capitanich en la mano, no puedo creer. ¿Documento? Mamá, mira. ¿Documento nacional de identidad? Sí. 16 954 Sí, 348. Muy bien, estoy en el padrón. Estás, perfecto. Bueno, ¿me das la Listo. virome? Tuki, te la doy. Me doy la Perfecto. virome. Voy a un biombo. Ok. Que este es mi biombo. Sí. Bien. Voy para la gente. Este es exactamente el tamaño de la boleta. O sea, de un lado, esto. Del otro lado, esto. Vos me tenés que firmar antes de entregarme la boleta. Ahí. Acá, Ahí me firmás. firma del presidente. Exacto. Todos los fiscales están mirando. Todos. Vos como presidente de mesa levantás esto, todos los fiscales están mirando, vos firmás. Me das esto con la virome. Ok. Yo me voy Sí. al biombo. Entonces, viro, yo por supuesto voy a votar a la lista celeste, 501, Fuerza Patria. Yo siempre digo, a las personas que tienen dificultades visuales, por favor, lleven los lentes. Entonces, llevando los lentes, mirá, primero la bandera argentina con el corazón amarillo en el medio, esa es nuestra identidad. Entonces nosotros nos identificamos con la bandera que amamos, la bandera argentina. ¿Qué tiene que hacer el votante nuestro? Muy práctico, hacer dos cruces. En la de senadores nacionales están nuestras fotos, Magda Ayala, Jorge Capitanich, y los nombres. Jorge Capitanich, Magda Ayala. Y en la otra cruz, diputados nacionales, Sergio Dolce, Julieta Campo. También está Juan García, Lita María Luisina, conjuntamente con los otros compañeros que nos acompañan y compañeras. Bueno, entonces vos hiciste estas dos, así, Sí. yo las muestro, que son las dos cruces, Sí. muy simple, así, muy simple. Y lo que hago es hacer esto así, Doblo. lo Muy doblo bien. y lo meto en la urna. Ok. O sea, voy, te devuelvo la virome, Yo vos me das- te devuelvo me el das documento. el documento, el troquel. Sí, el troquel sí, claro. Y firmo la planilla. Listo. Listo. Entonces yo me voy, me llevo mi documento, lo puse a esto en la urna y listo. Y ya está. Terminó. Necesito- Tema simple y práctico. Dicen, suban ese tutorial de Coqui a las redes que me ponen acá. No, Ya lo subimos. pero esto que es, efectivamente, esto está amplificado, es importante para verlo. O sea, yo lo que quiero transmitir esto es que muchas veces, ¿qué pasa con la gente? Viste que la gente dice, no, tengo miedo, no sé si me voy a batatar, etc. Sí, sí. Porque eso ocurre. Sí, No tenga problema. Si tiene dificultades visuales, lleve su anteojo. bien. Puede verlo por foto, puede verlo por nombre, puede ver por lista, puede ver por la bandera argentina. La bandera argentina es lo que más nos identifica y el color celeste en nuestro caso. Pero ¿sabe qué? Si tiene dificultades, vaya igual. Va a estar un fiscal general, va a estar los fiscales de mesa, van a estar los presidentes Pide de mesa. ayuda. Sí. Pide ayuda. Sí, Pide sí, ayuda sí. porque no deje de ejercer su voto por temores. Sí. No, eso es muy fácil y se resuelve. Mirá, yo siempre pongo de manifiesto que acá votamos con todos los métodos. ¿Te acordás? Hicimos en algún momento en Resistencia, en el año 2015, todas las urnas eran electrónicas. Sí. Y votamos todo igual, sin problema. Votamos 30% con una electrónica en toda la provincia. Y votamos perfectamente Tuvimos en todos los todas, lugares. sí. O sea, tuvimos todos los procesos y todas las votaciones. La verdad es que yo tengo mis resquemores con el tema de voto electrónico simplemente por lo que significa hackeos en los sistemas, etcétera, etcétera. Pero el resto, bien. Este es un sistema novedoso. Lo que dicen... ¿Estás de acuerdo? ¿Te gusta? ¿Te parece bien? Mirá, vamos a ver qué pasa, digamos. Pero, a ver, Juan Manuel Pedrini, que ha hecho una investigación respecto al tema de los procesos electorales y ha participado en el debate sobre este tema, me dice que en Santa Fe
8% de la primera votación, el Sí. 8% fueron votos nulos, etcétera, por algunas confusiones. Sí. Pero después dice que eso se mejoró acomodó. sustancialmente. Y ya hay en Mendoza, Córdoba Sí. y Santa Fe. Con lo cual digo, objetivamente, yo entiendo que están dadas todas las circunstancias para que efectivamente el sistema funcione y Bien. funcione bien. Acá, ¿qué es lo que cambia? Primero, no hay cuarto oscuro. Segundo, no hay mesa con boletas. Tercero, no hay distribución de boletas. Cuarto, esto es un sistema muy práctico que permite reducir costos, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que la verdad es que estamos ante... Puede andar. Puede andar. Puede andar. Tiene es. tiene el check de Coqui. Gracias por haber venido. No, al contrario, muchísimas placer. gracias por la entrevista y obviamente por poder dirigirnos ante un público. Y la verdad es que en próximas ediciones podemos hacer cuestiones que les parezca. Hay muchas cosas que es interesante discutir. Por ejemplo, un agenda montón. internacional, agenda Sí. nacional, agenda provincial, agenda regional. Que creo que por ahí podemos dejar bien grabado porque la gente lo puede ver, puede Sí, acompañar, sí. puede disentir, pero lo importante es que el disenso respetuoso nos ayuda a crecer Sí, a todos. señor. Estás invitadísimo a volver cuando quieras y seguimos charlando. Acá me llegaban mensajes de me encanta este Coqui maestro que sabe un montón de cosas Bueno. y nos explica todo. Gracias por No, al este contrario. ratito. Que Muchísimas tengas buen gracias a resto de jornada. Jorge Bueno, muchas Capitanich, gracias. aquí en Radio Libertad.